Santo es el Señor. Saludos, Dios les bendiga. Les habla la pastora Blanca Reyes de la Iglesia New Jerusalem Home Ministries, su servidora. Aleluya. Y dándole la más cordial bienvenida a todos los que dispusieron en su corazón venir a escuchar la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando usted escoge la Biblia, usted escoge estar en la presencia de Dios. Primeramente, felices Pascuas a todos, ¿verdad? A todos los presentes, a los que nos están mirando por los medios. Felices Pascuas a todos. Es un gozo, un gozo y un privilegio poder adorar a Dios juntos en el día en que nosotros sabemos que Él resucitó, que vive, está vivo, no está muerto. Aleluya. Y lo podemos sentir en nuestro ser, que Él vive y que vive dentro de nosotros, en nosotros y con nosotros. Aleluya. Y es un privilegio para cualquier pastor. En la Semana Santa traté de explicar en una manera breve, en una manera clara, los logros que se dieron en la cruz del Calvario en la resurrección de Jesucristo. Y cómo eso hace una diferencia en nosotros los que creemos en Él. Aleluya. Eso es un privilegio. Vamos a orar. Señor, te necesitamos en esta hora. Te necesitamos de una manera especial. Te necesitamos de una manera que tú intervengas divinamente en nuestros corazones, para que nosotros podamos oír tu voz. Queremos oír tu voz. Prepara nuestros corazones, Padre eterno, para escuchar tu voz. Y a los que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo les emplace, les ministre para salvación en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar, como les dije, el capítulo 28 de Mateo. Es que en el que yo me voy a enfocar es en Romanos. Yo me voy a enfocar en Romanos, pero quiero que todos nosotros leamos Mateo 28. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que por eso que nosotros celebramos nuestro día de reposo el domingo, porque en el primer día de la semana se marcó la victoria de los cristianos. ¿Verdad? Aquí dice, al amanecer el primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María. De hecho, un paréntesis, hay 5 Marías en la Biblia, y cuando nosotros digo en el Nuevo Testamento, y cuando nosotros leamos esto, tenemos que tener cuidado de qué María estamos hablando, porque a veces que la gente confunde las Marías, ¿ok? Y la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ese es un símbolo de victoria, ¿verdad? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, salté, ¿verdad? Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Este es el verso más bonito de toda esta sección, de este pasaje. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Hermano, Él lo había dicho y lo cumplió. Gloria a Dios. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, como siempre que nosotros salimos al encuentro de Jesús, Él está ahí ya esperándonos. Él está allí antes que nosotros para recibirnos. Gloria a Dios. Así rapidito vayamos entonces a Romanos 4:25, y es el texto en el que yo me voy a enfocar en esta mañana. Gloria a Dios. Romanos 4:25. Alabado sea el nombre de Jesús. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que tenemos la declaración más clara posible en la Biblia de por qué Jesús murió y por qué resucitó. En ese verso. Porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios. Y veremos varios asuntos en este solo texto. Vamos a ver el problema doble que se presenta aquí, la provisión doble que se presenta aquí, aleluya, el resultado doble y la respuesta doble que tenemos que dar. Gloria a Dios. Dice Jesús, fíjense que el verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, queriendo decir por nuestro pecado, y resucitado para nuestra justificación. Tenemos un gran problema, un problema doble. Estamos en pecados y no tenemos justificación. Estamos en pecado y no somos justas. Entonces esto tiene mucho que ver con nosotros, este texto, ¿verdad? Y tiene mucho que ver el por qué celebramos la resurrección de Cristo. Nuestro problema es doble, como yo le decía: pecado, porque quebrantamos la ley de Dios, y necesitamos justificación porque eso implica declararnos completamente justos, y ninguno lo somos. Ninguno lo somos. Así que la Biblia nos dice que todos hemos pecado, pero ninguno de nosotros ha vivido una vida justa como para poder entrar al cielo. Por eso necesitamos por eso era que necesitábamos que Jesucristo muriera en la cruz y resucitara. Y Pablo aquí le está escribiendo a la iglesia, a los cristianos, a los romanos, ¿verdad? A la iglesia romana. Está escribiéndole a todos los cristianos. Y dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, y todos nosotros repetimos eso. Ojalá y no lo hagamos como el papagayo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y ninguno somos justificados. Así que vemos aquí el problema doble. Hemos fallado en hacer las cosas correctamente y como resultado nos falta justicia. De modo que si estoy a las puertas del cielo, no voy a poder entrar porque yo no vivo una vida justa. La Biblia dice que toda nuestra justicia, la justicia humana, todo lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra carne, todo lo bueno que nosotros no creemos que somos, dice que la justicia humana es como trapos de inmundicia comparada a la justicia de Dios. Es como trapo de inmundicia. Pensamos que estamos impresionando a Dios con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, ¿verdad? Con nuestra religiosidad, pero no estamos ni cerca de la marca que el Señor nos pone. No estamos cerca del estándar. Nosotros, si nos comparamos con Cristo, nos falta mucho camino por andar, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Pero el Señor, conociendo esto, hizo provisión. Él ve nuestro problema doble. Él sabe que estamos en pecado. Él sabe que no somos justificados. Nuestro pecado nos mantiene fuera de ese refugio que es la presencia de Dios. Nos falta la justicia que necesitamos para poder entrar. Así que en esta misma escritura, en este mismo verso, el Señor nos muestra la doble provisión para resolver este doble problema que tenemos. Dice
que fue entregado por nuestras transgresiones, y dice, y resucitado por nuestra justificación. Gloria a Dios. La Biblia habla de la muerte y de la resurrección de Jesús de una forma distinta pero complementaria. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso la Biblia dice que Jesús se entregó a sí mismo. No como compulsión ni obligación, ¿verdad? Nadie lo obligó a hacerlo. Él no tenía que hacerlo. Lo hizo libremente y lo hizo por amor. Porque la paga del pecado es muerte. Y los pecadores, todos nosotros, merecíamos la muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si Cristo no hubiese muerto por nosotros, jamás nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Así que Cristo por amor entregó su vida. Jesucristo no estaba solo en esta entrega. Porque fíjense en ese verso dice que fue entregado a la muerte. ¿Y quién lo entregó? Dice que fue resucitado. ¿Y quién lo resucitó? Pues la respuesta que nosotros todos sabemos es Dios. Así que en este acto de la muerte y la resurrección de Jesucristo, Cristo no estaba solo, no era una obra solo de Cristo, también vemos la mano del Dios Padre participando activamente tanto en la muerte y en la resurrección de Jesús para nuestra salvación, para la provisión de nuestro problema. Alguien podría preguntarse y decir, ¿esto es injusto? O sea, ¿qué padre hace una cosa como esa? Que entregue a su hijo para pagar una culpa que no era de él. Pero sabemos que como fue por amor y que Cristo entregó su vida, que no fue por obligación, sabemos que ahí no hay ninguna injusticia. Eso lo tenemos que tener claro, porque hay mucha gente que piensa, eso es injusto, ¿cómo va a pagar el pecado de los demás? No era injusto, porque Jesucristo dio su vida por los pecados de la humanidad. Él lo hizo por amor. Si Él lo hubiera hecho obligado, impuesto por coacción, entonces diríamos, qué injusticia, qué injusticia. Eso, hermano, es un acto de amor. Ese era el acto de amor extraordinario nosotros tenemos que juntar estas dos cosas para que nosotros podamos ver el amor perfecto, el amor indescriptible de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y del Padre cuando nos entregó a su Hijo. El Hijo eligió dar su vida y el Padre, porque amaba a su Hijo, y nos amó a nosotros, entregó a su Hijo. O sea que el Padre entrega al Hijo y el Hijo entrega su vida para que nosotros pudiéramos tener resuelto nuestro problema de pecado y de injustificación. Gloria a Dios. Hasta el día de la resurrección tenemos que pensar que solamente el Hijo de Dios es el que nos redime. Todo lo que sufrió en la cruz. Pero alguna vez, nosotros a veces pensamos lo que le costó a Cristo, ¿verdad? Salvarnos. ¿Cuánto le costó a Cristo? Pero se ha puesto a pensar alguna vez cuánto le costó al Padre, al entregar a su Hijo por nosotros, por una humanidad perdida, por una humanidad desagradecida. Él entregó a su Hijo. Y si usted le preguntara a cualquier padre, ¿a quién usted entregaría? ¿Se entregaría a usted o entregaría a su hijo? Nosotros diríamos, pues, si no hay remedio, pues me entrego yo, ¿verdad? Pero por eso le digo que a Dios también le costó entregar a su Hijo. Vemos entonces aquí el amor de Cristo al entregarse por ti y entregarse por mí. Y vemos el amor de Dios al entregar su Hijo por ti y por mí. Gloria a Dios. Para que se convirtiera en el portador de nuestro pecado y la falta de nuestra justificación.
Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Así que vemos al Padre entregando al Hijo entregándose a sí mismo, y estas son las dos caras de las monedas cuando yo digo que hubo provisión doble. Hubo provisión doble de parte de Dios para nuestro problema doble, o para nuestro doble problema, ¿verdad? Y la provisión de Dios, el Padre ama tanto al Hijo y nos ama tanto como hijos, que nos ofrece la salvación. Dios el Padre, Dios el Hijo son uno en amarte, son uno en la obra salvadora. Tenemos que entender eso. Si tenemos un problema doble y tenemos pecado y necesitamos justificación, Dios hizo provisión doble. Dios el Padre entregó a su Hijo y lo levanta. Dios el Hijo da su vida y la retoma. Wow. Y si lo estudiamos un poquito más profundo, ahí hay 4 resultados. Quiero que veamos esto, el logro de Jesucristo. Vuelvo al verso de Romanos 4:25. Yo sé que es un poquito extraño, ¿verdad? Como decidimos enfocar la palabra de hoy. Pero es que en Romanos 4:25 resume el por qué murió y el por qué resucitó. Dice el 25, el cual fue entregado a morir, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestras transgresiones, y resucitado y vuelve a vivir. ¿Por qué? Para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Aquí vemos el doble logro de Jesucristo. Murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. ¿Por qué necesitamos la muerte de Jesús? ¿Por qué necesitamos la resurrección de Jesús? Porque si Jesucristo hubiese muerto para librarnos de nuestros pecados y no hubiese resucitado, nosotros no hubiésemos sido justificados. Por eso la palabra del Señor dice que Él fue entregado por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Nosotros sabemos que Dios es un juez y es un juez justo. Dice el Salmo 89:14, y también lo dice el Salmo 97:2, dice: justicia y juicio son el cimiento, o sea, el asiento, el origen, la raíz de su trono. La justicia es el cimiento del trono de Dios. Dios se basa, se fundamenta en la justicia. Y ese es el centro de nuestra fe, que Dios es un juez justo. Así que también sabemos que Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Y que nos ama con un amor indecible, con un amor persistente, con un amor inmedible, ¿verdad? Inmutable. Sabemos que Dios es amor y sabemos que Dios es juez. Entonces, ¿cómo puede Dios resolver nuestro problema de pecado y de injusticia sin dejar de ser fiel a su persona y a su naturaleza para que nosotros seamos salvos? Entonces, ¿cómo Él hace para unir las dos cosas? Su justicia y su amor. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hace? Y la respuesta, hermano, está en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice que el Señor es compasivo y que es misericordioso y abundante en amor y perdona la maldad y las rebeliones y el pecado. Sin embargo, no deja impunes al culpable. Eso está en Éxodo 34. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo hace Dios esto? Aquí hay 2 palabras. 2 palabras también. La palabra sustituto y la palabra imputación. Cristo se hizo carne y tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Cargó con nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él llevó en sí el pecado de todo
el mundo. Absorbió Él la culpabilidad del pecado del mundo. Eso lo hace nuestro sustituto, ¿verdad? Él nos sustituyó. Gloria a Dios. Mientras que también hay el milagro de la imputación, ¿verdad? Imputación significa que el Padre, en colaboración con el Hijo, pone tu pecado en Jesús y pone la justicia de Jesús en ti. Así que Él es nuestro sustituto y nuestra imputación. Él nos imputa a nosotros una justicia que nosotros no tenemos, pero al ponerse en nuestro lugar, Él nos pone a nosotros en su lugar. Y ahí es donde está la respuesta de cómo es posible que Dios nos libre de nuestro pecado y de nuestra injustificación sin dejar de ser justo y sin dejar de ser amoroso. Por eso Cristo tenía que morir y resucitar. Esa es la maravilla y el mensaje de la Pascua. En su sabiduría única, en la infinita compasión del amor y la misericordia de Dios, su Hijo Divino soporta la ira divina para que personas como tú y yo, o sea, pecadores, que no tenemos justicia ninguna, podamos entrar al cielo. Para que nosotros podamos entrar al cielo. Así que nuestro pecado es imputado a Cristo y contado como si fuera suyo. Y su justicia es imputada a nosotros y es contada como si fuera nuestra. Y no termina ahí. Es condenado a muerte y de esta manera nuestro pecado es perdonado. Aquí está el mensaje de la Pascua, hermano. Porque sabemos que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Cristo es resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, si solo hubiera muerto y no se hubiese resucitado, nosotros no hubiésemos logrado la justificación de Cristo que fue imputada por amor a nosotros. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: consumado es. O sea, ya nadie puede cambiar lo que aquí pasó. Gloria a Dios. Ya no se necesita otro sacrificio. Gloria a Dios. Consumado es. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a eso? En Romanos 4:25, sigo haciendo énfasis en el mismo texto porque ese mismo texto nos lo dice todo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y antes dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Ahora, hay otro texto bíblico en Romanos 4:22 que habla, y refiriéndose a Abraham, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Todos los que creemos que Cristo resucitó, se nos es imputada y contada como justicia, la justicia de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nuestra respuesta tiene que ser doble. Porque si confías en Jesucristo como tu Salvador y te sometes a Jesucristo como tu Señor, son las dos respuestas, la doble respuesta al resultado y al logro de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es aceptarlo como tu Salvador y someterte a Él como tu Señor. Solo hay un Salvador que murió por nuestros pecados y Dios lo resucita y le da un nombre, gloria a Dios, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y mi pregunta en esta mañana para todo el que nos escucha, ¿estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a reconocer que Jesucristo es tu Señor? Y con esto termino. Alguien una vez dijo, yo no me acuerdo quién lo dijo porque no me acuerdo dónde lo leí. Así que ya lo dijo, ¿quién lo dijo? Alguien una vez dijo, me juego mi eternidad sobre una vida que no viví.
muerte que no morir. Esto hago yo. Y yo creo que nosotros también tenemos que apostar nuestra vida, nuestra muerte y nuestra eternidad en la vida que la vivió, que la murió y que la resucitó por nosotros. Aleluya. No la vida que estamos viviendo, ni la muerte que vamos a morir, pero en la vida y en la muerte de Jesucristo. Jugarnos en la vida y en la muerte de Jesucristo. En la muerte y la vida de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Que se entregó por nosotros, que se entregó por nuestros pecados. Hallando en nosotros, colocando en nosotros justificación, y de esa manera nosotros poder unirnos a Él por la eternidad. Esa es mi fe. Esa es nuestra fe. Que nosotros estaremos con Él por toda una eternidad gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y que resucitó y no nos dejó solamente perdonados, sino ahora justificados. Ahora tenemos una vida justa, que sabiendo que la vida que vivo, que la vida que yo vivo, podría estar tan comprometida si estuviera frente al juez justo, que es nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, mi Salvador. Gracias, Jesús, mi Señor. Y este es el mensaje de la Pascua. Este es el mensaje del día de resurrección. Y yo le exhorto a todos, a todo el que nos escucha, recibe lo que Cristo te ofrece hoy. Esto es un regalo. El perdón de los pecados y la justificación para la vida eterna es un regalo que Cristo tiene en la mano y que te lo ofrece. Es más, está envuelto con la sangre de Jesucristo y tiene tu nombre. Tiene para fulano de tal de Jesucristo. Este regalo tiene tu nombre. El perdón y la justificación que Él te ofrece, no la rechaces. Esto es una promesa de Dios. Ven y confía en Él como tu Salvador, como tu Señor, y sométete a Él. Ese es el mensaje de la Pascua, que Cristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados y para nuestra justificación, y así nosotros poder entrar a la presencia de Dios. Vamos a orar, oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Sabes cómo vivimos. Sabes con precisión lo que necesitamos. Es perdón y justificación. Jesús, y en esta mañana, aunque no debería maravillarnos, nos maravillamos de tu amor. Nos maravillamos de tu plan perfecto. Nos maravillamos de tu sacrificio. Nos maravillamos del amor del Padre. Gloria a Dios, que envió a su Hijo para morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Padre mío, porque vivimos en la confianza de saber que tú nos das lo que necesitamos para creer. Aumenta nuestra fe. Oh Señor, en este momento nosotros te entregamos nuestra vida. Te entrego mi vida, Señor, para jugarla por medio de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, a los que tú has tocado en su corazón en esta hora, Señor, que se rindan a ti, Señor. Señor, que se rindan a ti. Nos rendimos a ti, Señor. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y te glorificamos en esta mañana porque tú vives, aleluya, porque tú no estás muerto, porque lo sentimos en todo nuestro ser, aleluya. Gracias, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, y nosotros somos testigos de eso, Señor. Yo te doy gracias, Padre mío. Te doy mi vida, mi muerte y mi eternidad. Por tu mérito, Cristo Jesús, lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Mi alma te adora, Cristo Jesús. Aleluya.